El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. Buenas, amables oyentes, como todas las mañanas de domingo estamos aquí en nuestro programa La Palabra en Radio, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle. Hoy tenemos, a raíz de un importante libro que ha sido publicado recientemente, El bandolerismo en Colombia, al profe Luis Carlos Castillo, que ha sido invitado nuestro en otras oportunidades. Es un sociólogo, doctor en estas materias y un gran investigador, digámoslo, de este tema que podemos llamar de manera general la violencia en Colombia. Y el título mismo pues habla mucho del periodo del que vamos a hablar, que es el bandolerismo en Colombia. Te agradecemos, Luis Carlos, pues por tu presencia aquí en La Palabra en Radio. Darío, muy agradecido por tus amables invitaciones para conversar, pues en este caso, sobre este libro recientemente publicado por la editorial Intermedio Editores, que es la editorial del diario El Tiempo y el programa editorial de la Universidad del Valle. El origen de este libro tiene que ver con que la Universidad del Valle fue a México, donde está la esposa de Germán Guzmán Campo. Ese archivo está en la universidad y empecemos por destacar la importancia de ese archivo para la temática que desarrollas en tu investigación en el libro. Sí, Darío, ese archivo, que es el archivo Germán Guzmán, es tal vez el principal acervo documental que existe en Colombia sobre el estudio de la violencia. Digo, aquel periodo más o menos comprendido entre los años 1948 y 1958 del enfrentamiento bipartidista y que los estudiosos lo conocen como la violencia en Colombia. Hay diferentes datos. El padre Germán Guzmán habla aproximadamente de unos 183.000 muertos. Tengo que decir lo siguiente, en el año 1958, después de que renuncia Rojas Pinilla y que se crea la Junta Militar de Gobierno, esa junta creó una comisión que fue la Comisión Investigadora de las Causas de la Violencia y que fue comúnmente conocida como la investigadora. El padre Germán Guzmán fue invitado a esa comisión porque el padre Germán Guzmán venía estudiando los procesos tan fuertes de violencia fundamentalmente en el departamento del Tolima. Un cura que se había interesado por esos terribles de cómo la gente se mataba, pero se focalizó fundamentalmente en el departamento del Tolima en principio. Y él fue invitado como secretario de esa comisión. Y esa comisión visitó los diferentes departamentos que estaban siendo muy golpeados por la violencia. El departamento de Boyacá, Tolima, Santanderes, Cundinamarca, el antiguo Caldas, Risaralda, Quindío, norte del departamento del Valle del Cauca. Incluso la comisión fue hasta el departamento del Cauca. Y entonces esa comisión, en el recorrido, fue recogiendo múltiples documentos sobre la violencia. Y adicionalmente, la propia comisión recogió múltiples estudios, estadísticas institucionales de lo que estaba aconteciendo con la violencia. Terminado el trabajo de la comisión, que duró cerca de 8 meses, esa comisión le entregó un informe al presidente del momento, que era Alberto Lleras Camargo. Le entregó un informe, pero verbal, no entregó un informe por escrito. Y el padre, digámoslo así, logró tener en sus manos esa documentación que como secretario la estaba recogiendo en estos municipios y estos departamentos. Luego el padre renuncia
depone sus hábitos, muy afectado entre otras cosas por la muerte de Camilo Torres, acaecida el 15 de febrero de 1960 en San Vicente de Chucurí, Santander. Y él entonces depone pues los hábitos y, digamos, se retira de la vida religiosa, y él pues se va para Centroamérica y luego termina en México. Y en México él hace su doctorado y se lleva el archivo de Colombia hacia México. Y durante cerca de 15-20 años él sigue nutriendo exactamente ese archivo hasta constituir el acervo documental más importante de la violencia en Colombia. El padre muere en el año 1988 en Ciudad de México, pero su compañera recibe el archivo, hereda el archivo y ella lo custodia y también hace algún pequeño esfuerzo, no tan grande como el del padre, para seguir nutriendo ese archivo de los estudios de la violencia. Tengo que decir que cuando se termina la actividad de la Comisión de las Causas de la Violencia, el padre Camilo Torres y Orlando Falsborda, Orlando era el decano de la Facultad de Sociología, fundada en el año 1959, lo invitan para que él, con toda esa cantidad de documentos, pudiese elaborar una investigación sobre la violencia. Y ahí es donde surge el libro La violencia en Colombia, estudio de un proceso social, que fue publicado en el mes de junio de 1962 como la monografía número 12 de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional. Lo importante es lo siguiente, que entre 1958 y más o menos el año 2017, en que estuvo ese archivo guardado y fortalecido, la universidad tuvo la fortuna de que la viuda de Germán Guzmán le propuso a nuestra universidad entregar ese archivo de manera voluntaria. Y ahí comenzamos un trabajo impresionante con los profesores Alberto Valencia y el profesor Francisco Ramírez, que en su momento era el director del programa editorial de la Universidad del Valle, para repatriar el archivo. Por lo tanto, desde el año 2017 hasta la actualidad hemos estado en un trabajo muy intenso de lograr repatriar los documentos del archivo, y finalmente el año anterior logramos traer a nuestra universidad cerca de 9.000 documentos que constituyen el archivo, que son documentos físicos. En alguna medida, una parte importante del archivo constituyen noticias de prensa. Sí. Nosotros con la Biblioteca Mario Carvajal abrimos el Centro Virtual Germán Guzmán, y en ese Centro Virtual Germán Guzmán hemos comenzado un trabajo de subir buena parte de esos documentos. Entre noticias de prensa, documentos de diverso orden, informes, etc., podemos tener cerca de 9.000 documentos. Estamos depurando esa información, y de esos documentos, en este Centro Virtual Germán Guzmán, hemos logrado subir hasta la fecha más o menos unos 1.000 documentos que se pueden consultar en línea entrando al centro virtual y al archivo virtual Germán Guzmán. Para finalizar, a raíz de tu pregunta, el libro sobre el cual vamos a conversar parte de la análisis y esa documentación muy amplia que existe en este archivo sobre el bandolerismo. Es la fuente fundamental del libro que acabamos de publicar. Bueno, sí, para que entremos en materia, en el libro, por supuesto, hay una serie de documentos, la fotografía es impresionante, el material que seguramente pues es lo que ustedes han logrado recabar del fondo de estos archivos de Germán Guzmán Campo. Quiero ir a una cosa que me parece clave, y es, pensemos, ¿qué es un bandolero? ¿Cuál es la definición del bandolero? Tú citas el estudio clásico de Erich Hobsbawm, que es de 1983, Rebeldes Primitivos, pero en el caso colombiano hay unas particularidades de eso que se llama el bandolero, y que tú le das el título del bandolerismo en Colombia. Ahora hablamos de los personajes, pero hablemos un poco de esa definición. ¿En qué consistió ese fenómeno en el caso colombiano? Realmente el estudioso más importante del bandolerismo en Occidente fue el gran historiador Erich Hobsbawm, que fue el gran historiador de las guerras durante el siglo XX, pero también fue el gran historiador de las revoluciones. Yo creo que el gran historiador del siglo XX fue Erich Hobsbawm. Y dentro de sus múltiples intereses, él se interesó por el fenómeno del bandolerismo, y fue el que acuñó, en principio de manera, digamos, sociológica e histórica, el concepto de bandolero. Lo que postuló Erich Hobsbawm en dos libros que son los libros pioneros, ¿no?, en el campo del bandolerismo, Rebeldes Primitivos y Bandidos. Él lo que dijo fue que este fenómeno del bandolerismo está
universalmente extendido. Comenzó a encontrar desde mucho tiempo atrás, desde los tiempos del Robin Hood, de los bosques ingleses, que se venía presentando un fenómeno muy particular, sobre todo en aquellas sociedades agrarias que se caracterizaban por unas profundas desigualdades e inequidades, y sobre todo sociedades agrarias en las cuales existe o ha existido una profunda inequitativa distribución de la tenencia de la tierra. Entonces, en esos contextos de inequidad, de desigualdad, de inequidad en la distribución de la tierra, donde hay grandes terratenientes, señores de la tierra, y unos campesinos que lo que hacen es trabajar en estas grandes haciendas o trabajar en pequeñas parcelas que están articuladas finalmente con la gran hacienda terrateniente. Por esas características del mundo rural va surgiendo una figura entre esas comunidades rurales regularmente campesinos que, para oponerse al señor y para oponerse a esas desigualdades, comienzan a empuñar las armas y se constituyen en grupos armados que, a través de una acción armada, intentan en principio oponerse a esa inequidad del mundo agrario. Ese es el origen en principio del bandolerismo a nivel universal. Pero esos bandoleros, que es un fenómeno extendido también en América Latina, hay estudios muy profundos del bandolerismo en Brasil, claro, del bandolerismo en Brasil, del bandolerismo en Perú, del bandolerismo en México, ¿de acuerdo? Del bandolerismo en Ecuador, con estudios que son estudios clásicos, ¿no? Los estudios del bandolerismo están prácticamente en todo el mundo. Hay estudios del bandolerismo durante el siglo XIX, el siglo XVIII en Europa Occidental, en lo que actualmente es España, en Inglaterra, en China, estudios de los bandoleros. En México, por ejemplo, en principio, un personaje como Pancho Villa, el líder de la revolución campesino, los estudios del bandolerismo dicen que él inició realmente su vida como un bandolero. Entonces es un campo supremamente importante de la historiografía y de la sociología histórica que estudia estas figuras que van surgiendo en diferentes momentos, en diferentes espacios, pero siempre articulados a una profunda desigualdad del mundo de carácter rural, que además está profundamente estratificado, como yo lo explico exactamente en el libro. Vamos hablando de personas de carne y hueso. Y algunos de estos bandoleros que tú estudias aquí con cierto detalle les hace seguimiento. Empecemos por uno que es muy conocido, que es Sangre Negra. El nombre de él era Jacinto Cruz Usman. Por ejemplo, hablemos de ese personaje. Sí, pero a mí me gustaría si de pronto pudiésemos enfocar el periodo del bandolerismo, lo vemos un poquito más tarde, porque el libro lo que hace es, con base en el archivo Germán Guzmán, estudiar en profundidad el fenómeno del bandolerismo en Colombia. Y yo postulo que la época fuerte del bandolerismo, aunque ese periodo en buena medida lo definió Gonzalo Sánchez en su importante libro sobre gamonales, bandoleros y campesinos, que yo creo que es el libro hasta ahora mejor escrito sobre el bandolerismo en Colombia, él ahí postuló que ese periodo podría estar entre el año 1958, con el inicio del Frente Nacional, y más o menos el año 1966, cuando muere uno de los grandes bandoleros conservadores, que fue el Siete Colores. ¿Es Efraín González? Perfectamente, el Siete Colores, Efraín González, que fue el principal bandolero conservador, y muere en la ciudad de Bogotá en un enfrentamiento con el ejército. Una resistencia feroz. Una resistencia tremenda que hizo pues durante todo un día, porque el ejército le movió como cerca de 200 soldados y él resistió durante todo el día encerrado en su casa con su guardia pretoriana, y finalmente pues cae abatido por las balas del ejército. Entonces nosotros pensamos que ese es el periodo clásico del bandolerismo en Colombia, pero yo lo extiendo un poquito más allá, ¿de acuerdo? Que de los importantes estudios de Gonzalo Sánchez, porque es cierto que ahí cae pues el bandolero emblemático conservador, Efraín González, pero después de la muerte de Efraín González siguieron existiendo algunos bandoleros que habían sido exterminados casi que todos por el Plan Lazo, ¿de acuerdo? Entonces esa es una parte importante, y habría que decir, ¿no?, la cosa importantísima, que
ese periodo de más o menos 1958, 1965, 1966, toda periodización es un poquito, digámoslo así, irresponsable, ¿no? Uno tiene que establecer un periodo, entonces uno intenta buscar algunos elementos en los cuales tú podrías plantear la periodización, pero muchas de las periodizaciones son bastante arbitrarias. Entonces aquí estamos hablando de un periodo más o menos que se extiende entre 1958, 1965, 66, 67, 68. Yo, por ejemplo, lo extiendo hasta el año 1968. Pero lo importante es que lo que yo llamo la violencia tardía comienza en los años 1958 con la creación del Frente Nacional. Y resulta que el país viene de una confrontación armada muy fuerte entre los dos partidos, Partido Liberal y Partido Conservador, y el Partido Liberal, los militantes liberales, en medio de la confrontación, armaron guerrillas, que fueron las guerrillas liberales. Un contingente armado de guerrilleros, no de bandoleros, ¿de acuerdo? De guerrilleros, que eran guerrilleros liberales que lograron prácticamente articular un ejército de cerca de 5.000 o 6.000 campesinos en armas, que mismo Erich Hobsbawm lo llama el principal levantamiento campesino armado del suroccidente de Colombia después de la Revolución Mexicana. Entonces, así lo define el maestro Erich Hobsbawm. Pero ¿qué es lo que acontece? Que estos guerrilleros liberales, un gran contingente, que están en buena medida concentrados en los llanos orientales y algunos en la zona andina de nuestro país, ya es prácticamente un ejército que está poniendo en cuestión el establecimiento, el régimen económico y político de la nación. Y eso es lo que llama a Rojas Pinilla a establecer la amnistía del año 1953. Porque Rojas llama a una amnistía después de que se hace el golpe de Estado. Entonces, los guerrilleros liberales, con Guadalupe Salcedo, Eliseo Velázquez, que eran los grandes guerrilleros líderes de estas guerrillas de inspiración fundamentalmente liberal, pactan la amnistía, se acogen a la amnistía de Rojas Pinilla. Y entre más o menos septiembre y octubre de 1953, en cerca de 9 actos de entrega de las armas, ellos hacen dejación de las armas, con el compromiso de que el gobierno militar de Rojas Pinilla les pueda dar un apoyo en créditos, apoyos en recursos para ellos reintegrarse, entre comillas, a la vida civil y dejar de ser guerrilleros liberales. Pero ¿qué es lo que acontece? Como lo que acontece con el Pacto de Paz, porque hay unas sucesivas amnistías que luego no son cumplidas en los compromisos que establece el gobierno. Estos guerrilleros liberales entregan las armas, se acogen a la amnistía con las promesas del gobierno o de la dictadura o de la dictadura blanda, pues como dicen algunos historiadores de Rojas Pinilla, pero ahí se incumplen los compromisos a los cuales se ha comprometido el gobierno. Y buena parte de esos hombres y mujeres, pero fundamentalmente hombres que han empuñado las armas, pues regresan a empuñar las armas porque se les han incumplido las promesas que les han hecho el gobierno militar de ese momento. Y entonces la violencia exactamente continúa. Incluso luego el mismo Alberto Lleras Camargo establece otra amnistía que la hace en el año 1959, un año después de que se posesiona como primer presidente. Es cuando asesinan a Guadalupe Salcedo. Claro, exactamente. La realidad es que esos guerrilleros, sus grandes líderes, van siendo asesinados, como ha sido la tragedia exactamente de Colombia, el asesinato de estos guerrilleros que hacen dejación de las armas y luego pues son asesinados, tanto sus dirigentes como sus militantes, como lo que está aconteciendo en Colombia después de la firma del Pacto de Paz del año 2016. Entonces, ¿qué es lo que acontece en nuestro país? Que después de este conflicto y después de las amnistías, se establece el Pacto Liberal y Conservador para acabar con la violencia bipartidista y comienza el Frente Nacional con la idea que el pacto político de alternancia en el poder entre los dos partidos es la forma a través de la cual se puede dejar de lado la violencia. Ese enfrentamiento que ya había generado tantas muertes, sobre todo en los campos colombianos, porque es un enfrentamiento entre campesinos, liberales y conservadores. Y ciertamente es el intento que se hizo por detener la violencia. Uno puede encontrar alguna disminución en algún momento de los hechos violentos, pero se comienza a presentar una reconfiguración del conflicto.
Y la reconfiguración tiene que ver con que esos antiguos guerrilleros comienzan a transmutarse en bandoleros, en bandidos, tal cual los define el historiador Erich Hobsbawm. Ese proceso realmente comienza en Colombia, en los estudios nuestros, más o menos a partir del año 1958, cuando se instaura el Frente Nacional. Y entonces el conflicto se reconfigura. Uno puede aceptar en términos históricos que el concepto de la violencia termina en el año 1958, pero el conflicto continúa y la violencia continúa bajo otras características. Es lo que yo llamo la violencia tardía. Y la violencia tardía está caracterizada fundamentalmente por la presencia de bandoleros. Ahí es donde aparecen los que lo estaban. Y ahí donde aparecen exactamente estos bandoleros como Sangre Negra, como Desquite, como Chispas, que fueron los tres grandes bandoleros liberales. Y aparece Efraín González, que es el gran bandolero de estirpe conservadora. Entonces es muy importante que la audiencia pues reciba este mensaje. Es que estamos hablando de otro periodo donde el conflicto continúa, donde es el periodo de la violencia tardía y que tiene ya no tanto al guerrillero como la figura del enfrentamiento, sino que tiene al bandolero como la figura de esa violencia tardía, porque el guerrillero se ha transmutado en algún momento, algunos de ellos se han convertido en bandoleros. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio sonoro Música Negra. En 1977, Charles Mingus entrega uno de sus últimos manifiestos sonoros. El álbum reúne dos piezas, Cumbia y Jazz Fusión de 1977, una extensa fusión de ritmos latinos y jazz improvisado, y Música para todo modo de 1976, es compuesta como banda sonora para la película italiana Todo Modo. Esto se da en un momento en que el jazz buscaba expandirse más allá de sus fronteras afroestadounidenses, entendiendo que la cumbia es una fusión de música de raíz indígena y negra de Colombia y también tiene raíces africanas. En este álbum, Mingus alude a discursos sobre racismo y apropiación cultural, reconociendo así la diáspora africana en América Latina. En este álbum, Cumbia Jazz Fusión nace de una invitación para musicalizar la película Todo Modo, transformando la cumbia en un territorio de diálogo político y estético sobre el poder del ritmo como memoria compartida. En él, el jazz abandona su geografía norteamericana para expandirse como un archipiélago afroatlántico. Mingus, consciente del parentesco diaspórico entre el jazz y la música afrocaribeñas, interpreta la cumbia desde su visión afroestadounidense, no reproduce y no emplea plenamente los instrumentos autóctonos como las gaitas y las cañas de milo de la cumbia. Aunque la obra Cumbia y Jazz Fusión, Mingus evoca la cumbia, la reinterpreta como una textura de resistencias, donde los tambores recuerdan el Caribe colombiano, las secciones de viento como percusión latina, donde los múltiples solistas hablan de raíces del encuentro de culturas, del cruce de tradiciones afroamericanas y latino-caribeñas, con una gran orquesta y un gran ensamble de ritmos latinos percusivos como las congas, los timbales con estructuras del jazz, con improvisación, con solos y cambios de la big band, con un largo formato de piezas extensas, con múltiples movimientos que trazan mapas mestizos de libertad en plena década de crisis racial, con dictaduras latinoamericanas y mutaciones del jazz. Mingus propone en este álbum Cumbia y Jazz Fusión una alianza sonora entre los pueblos negros del continente, un pulso común que desafía fronteras en un gesto de emancipación estética y política. Los acompaño con Charles Mingus con el álbum Cumbia y Jazz Fusión.
hemos llegado aquí al final de nuestro programa, conversando aquí sobre este interesante tema que es el bandolerismo en Colombia, que es el último libro del profesor Luis Carlos Castillo, al quien le agradezco muchísimo que haya estado en nuestro programa. Quien les habla, Darío Henao Restrepo, les desea un feliz resto de domingo, nuestra productora Shirley Sáenz Mosquera, y los esperamos aquí el próximo domingo en la 105.3 de la FM Univalle Estéreo. El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.